Hervás es una pequeña localidad al norte de Extremadura, a mitad del camino entre Plasencia y Béjar. En la Ruta de la Plata, Hervás tiene a sus espaldas toda una historia de templarios, judíos, periódicos liberales, socialistas, anarquistas, represión franquista, telares, industria maderera y futuro turístico. Todo un microcosmos y un microclima privilegiados en el centro del Valle del Ambroz. Lugar de refugio para tantos y tantos personajes que han ido recalando allí desde los más variados lugares de la península, madrileños, vascos, catalanes, asturianos, maestros, artesanos, titiriteros, pintores, cocineros. Si el futuro está en los valles, Hervás tiene por delante un gran futuro. Pero esto no siempre fue así. Muchos hervasenses, entre 1950 y 1980, tuvieron que seguir el mandato de los versos serratianos, de coge tu mula y tu hembra y tu arreo, sigue al camino del pueblo hebreo. La población pasó de 5.000 a 3.500 habitantes. La bonanza económica de los planes de desarrollo del franquismo no llegó a los extremeños. Las condiciones de subdesarrollo y de pobreza acompañaron a muchos ciudadanos y ciudadanas. Fue en este entorno, a la vez maravilloso y áspero, donde vio la luz, el 11 de marzo de 1957, Simón Rosado Sánchez. El tercero de 9 hermanos, primer varón, venía al mundo en un momento difícil, en un momento en el que la esperanza no era fácil de mantener, en el que la losa del franquismo lo convertía todo en triste y gris. Pero para la familia Rosado las condiciones de vida eran particularmente duras. La pobreza más severa marcaba el día a día, una pobreza heredada y cruel, que hacía que todo faltase, que convertía en eternos ropa y calzado. Su padre, Dioniso Rosado, enfermo desde temprana hora, convierte el problema de la falta de todo en angustioso. En estas circunstancias la figura de su madre crece de una forma gigantesca. Se convierte en el puntal de la familia, tanto en lo económico como en lo afectivo. Se convertirá en un referente de vida para su hijo, que siempre tendría una devoción especial por ella. Importante asimismo resulta la relación con su abuelo, pastor, con el que comparte mucho tiempo. Lo acompaña, embargado por la soledad, por el silencio, abrumado a menudo por la rudeza de un hombre curtido que no se percata de que lo que tiene delante es un niño indefenso frente al mundo, al que enfrenta tareas que le superan en lo físico y en lo emocional. Seguramente, en esta experiencia de absoluta soledad y profundos silencios, podemos reconocer al Simón más callado, más introvertido. La vida se va apretando para la familia Rosado, y para el joven Simón llega el momento de decidir qué hacer con ella, y se decide a venirse a Cataluña. Es 1974, y una nueva vida se abre para Simón. Deja atrás su pueblo, sus amigos, su madre, consciente de que Hervás ya le ha dado todo lo que podía y que su futuro y el de los suyos es incierto allí. Así coge el camino de la inmigración. Además, de esta manera consigue que la familia tenga una boca menos que alimentar cada día. Como tantos emigrantes, Simón sigue el itinerario habitual. Llega a Mollet de la mano de su hermana para trabajar en la empresa en la que ella trabajaba, la Derby. De esta manera, esos 960 kilómetros que separan Hervás de Mollet se convierten en la distancia hasta una nueva vida. De un entorno básicamente rural pasa a un hábitat completamente urbano. De un mundo agrario pasa a ganarse la vida en una fábrica industrial. Un nuevo país, una nueva lengua. Todo esto pasa en años, los del postardofranquismo, con un país en ebullición. Los efectos del desarrollo económico que se había producido en los últimos lustros le pasan factura al régimen. En esa Cataluña empieza a crearse un movimiento obrero y ciudadano cada vez más fuerte. Simón, en cuanto llega aquí, toma conciencia de lo que le está pasando al país y de la necesidad de ponerse en marcha para acabar con la dictadura. El poco más que adolescente empieza a tomar contacto con los sectores más activos de la resistencia antifranquista en Mollet. Junto a otros compañeros entra a formar parte de la Juventud
Juventud Comunista de Cataluña, el partido más activo en la lucha a favor de las libertades democráticas. A la vez, la experiencia de la incorporación a la fábrica le da una visión sobre las condiciones laborales de los trabajadores que será esencial en el devenir de su vida. Desde la perspectiva de un proyecto político de izquierdas, Simón y el grupo de jóvenes activistas de Mollet decide dar sus primeros pasos para organizarse sindicalmente en la comarca. En 1976 participa en las movilizaciones que convoca la Coordinadora Obrera Sindical, organismo sindical unitario, y es detenido por la policía. Son estos los primeros pasos hacia un compromiso político y sindical más extenso. A su vuelta de la mili, el sindicato, que progresivamente va dotándose de la adecuada estructura organizativa, Simón es llamado a consolidar una frágil estructura comarcal que se había puesto en pie poco antes de la mano de Ramón Pla y al que había sucedido Emilio Martínez. En 1980, en la segunda conferencia comarcal, en la que resulta elegido nuevamente Pla como secretario general, Simón ya es nombrado secretario de Acción Sindical. Al año siguiente se celebra la tercera conferencia comarcal, en la que Simón es elegido secretario general de la Unión del Vallés Oriental. El trabajo desplegado por Simón a lo largo de 8 años, tanto como responsable de acción sindical como en calidad de secretario general, convierte aquella cosa difusa en la que él aterrizó en una máquina poderosa de los trabajadores, que consigue que Comisiones Obreras sea en la comarca un referente como primera fuerza sindical. A pesar de su juventud, fue reconocido por todos los sectores como su líder natural, lo que facilitó todo tipo de consensos, que en los convulsos años que siguieron a la fractura del SUC del V Congreso permitieron el crecimiento de la organización. Las responsabilidades de Simón en estos años no fueron únicamente sindicales. Su militancia política original se mantiene permanentemente y se incorpora a los órganos directivos del SUC, de cuyo comité central forma parte desde 1982. Participa en la candidatura del SUC por Barcelona en las elecciones al Parlament de Cataluña de 1984. En 1989, al ser nombrado miembro del Comité Central del PC, se convierte en uno de los más jóvenes en la historia de dicho órgano, cosa de la que se sentía especialmente orgulloso. En este organismo coincide con Ignacio Fernández Toxo. Después de una brillante labor durante estos años al frente de la Secretaría General de la Unión, en 1988, José Luis López Bulla, secretario general de la CON, le llama para reorganizar la Federación del Metal, que estaba padeciendo una profunda crisis de liderazgo. Simón Rosado, junto a su inseparable Matías Alcázar, se enfrenta a este nuevo reto. Allí coincide con Pere Cullell y Isidor Bosch, miembros de la ejecutiva existente, con el firme propósito de poner a la Federación del Metal en sintonía con los nuevos aires que llegaban desde la Federación Estatal del Metal. Esta tenía como secretario general a Ignacio Fernández Toxo, que había derrotado al sector carrillista en el cuarto congreso celebrado en Vigo en 1987. El equipo se completa en el siguiente congreso con los Antonio Camacho, Aureli Barrera, Llorent Serrano, etc., que formaron durante años el núcleo duro de la nueva Federación del Metal de Cataluña. Como ya había hecho en el Vallés Oriental, va tejiendo una red de complicidades que se extienden desde las secciones sindicales y los comités de empresa de las factorías más importantes a personas que se hiciesen cargo de las direcciones territoriales del metal. Por otra parte, refuerza de forma decisiva la presencia del sindicato como interlocutor social, tanto con las empresas y patronales como ante las administraciones.
Se consiguen así diferentes acuerdos con empresas tan importantes como Nissan, SEAT, Sony o Panasonic, entre otras. Tan decisiva era nuestra presencia y su papel que en 1997 se convierte en uno de los promotores del Pacte Industrial del Área Metropolitana de Barcelona, una de las herramientas más potentes en la promoción de políticas industriales de aquella época. En 1995, en el 6º Congreso de la CON, Joan Coscubiela es elegido secretario general en sustitución de José Luis López Bulla. En el siguiente congreso, en 2000, Coscubiela llama a Simón a participar en el secretariado como responsable de acción sindical. En su nueva responsabilidad asume de forma aún más decisiva, si cabe, el rol de ideólogo de la política industrial del sindicato y se convierte en un referente dentro y fuera de este. También es el impulsor de las políticas de medio ambiente y movilidad de la CON. Uno de los conflictos de gran repercusión social en los que participó Simón fue el de la lucha por conseguir unas condiciones de trabajo más dignas para las prostitutas después de las iniciativas de diferentes administraciones contra las mujeres que ejercían en la calle esta actividad. Pero a pesar de su responsabilidad en la CON, Simón siempre fue el referente de muchas, por no decir todas, las grandes secciones sindicales de empresas de todos los sectores, participando en conflictos como el de Agbar, Bonpreu, Frigo, Carrefour y Parcs y Jardins de Barcelona, entre otros. En estos temas es fácil percibir elementos comunes. El primero es que Simón cree que el sindicato ha de estar presente en todo lo que se mueva, y así lo hace. El segundo es que hay que estar para conseguir soluciones, y por ello siempre participa en la redacción de cualquier acuerdo que ponga fin a un conflicto. Finalmente, que el proyecto de comisiones ha de ser global, no personal, y cercano a quien más dificultades esté pasando. La inmigración fue algo que siempre preocupó a Simón. Él defendía que la solución a buena parte de los problemas que genera la inmigración se tiene que buscar en los países de origen, y es por ello que en diferentes viajes establece relación con los movimientos sindicales de Argelia, Marruecos y Túnez. Y finalmente tenemos a Simón el incansable, envuelto en una actividad frenética en torno a las movilizaciones contra las medidas del PSOE contra la crisis, en una actividad frenética preparando la indispensable huelga general del 29 de septiembre de 2010. 2 días antes de su muerte, el 9 de octubre de 2010, el hombre que no perdía la fe en el devenir de los trabajadores lo pasó como siempre lo había hecho, al pie del cañón, en la manifestación final en la plaza de Sant Jaume de la segunda marcha contra el paro, la precariedad y por los derechos sociales. La sala de actos del Tanatori de Sant Gervasi en Barcelona parecía ridícula al querer acoger a la cantidad de personas de todos los ámbitos que asistimos para despedir al compañero Simón, un hombre y un sindicalista de valía insustituible que hizo de la libertad y la justicia su bandera. En el último adiós a Simón estuvimos toda su gente, sus amigos, sus compañeros y una amplia representación de la sociedad política y civil catalana de primer orden. El 5 de noviembre sus 2 grandes familias, Comisiones e Iniciativa, llenaron el casino de la Alianza de Poblenou para recordar al que fue una figura imprescindible de la izquierda política y social de nuestro país, en un homenaje entrañable, emotivo y absolutamente necesario. La última página de la historia escrita sobre Simón fue ya a título póstumo, la concesión de la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo que hoy ha recibido su familia.